Bueno, vamos a hablarles sobre la Revolución Cubana. Básicamente, vamos a ver cómo se desarrolló la Revolución Cubana. Vamos a ver cómo se llegó a ese punto de conflicto para el derrocamiento de las políticas de este momento. Vamos a iniciar de que se inició con Eduardo Chivas del Partido Ortodoxo, siendo ganador de las elecciones de 1952, se suicidó. Por lo que Fulgencio Batista entró a la presidencia participando en el movimiento de paz, que de pronto luego sería un partido comunista. Eh, Fidel Castro, por decirlo así, creía que este tipo de personas estaba haciendo una dictadura enormemente grande, así que trató de hacer un derrocamiento a las políticas de Batista, pero lastimosamente no, no tuvo éxito en esta primera batalla, por lo que fue exiliado y llevó, tomó 2 años en Estados Unidos para así poder reforzarse y hacer otro intento para así poder derrocar el imperio de Batista y este mismo entrar a la presidencia. Este mismo convoca un asalto, un grupo de asalto guerrillero llamado el M26, que se llama así básicamente porque pues, se hizo el 26 de julio de 1953 el asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba. Este mismo quería derrocarlo y contaba con la ayuda del gran Fidel Castro, que fue uno de los más grandes guerrilleros y contribuyentes ante la Revolución Cubana. Eh, Básicamente, este movimiento, bueno, este M26, era más que todo un izquierdista que buscaba ideología igualitaria, era muy nacionalista y sobre todo era muy anti-norteamericana, básicamente porque en ese momento Estados Unidos estaba tratando de apoderar de Cuba. Entonces, después de realizar este asalto, Fidel Castro logra su cometido y logra derrocar este, este imperio. En julio de 1958 cae Batista, gracias al Pacto de Caracas, consolidó la antibatista, aceleró la caída de la dictadura que este mismo había ejercido por muchísimos años y ya el 1 de enero de 1959, con el pueblo en la calle, Fidel Castro por fin logra acceder al poder. Con el respaldo de la MNT se le permitió a Castro hacerse con el control de la situación y para las transformaciones políticas, sociales y económicas que este mismo quería hacer. Este más que todo reforzó el nacionalismo y, y era muy revolucionario. Y también este mismo presidente dio, 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 dio pie a que el país sea comunista. Fidel Castro eh, tuvo una dictadura muy potente y su presidencia estuvo por muchísimos años. Y ya, así concluye el desarrollo de cómo, de cómo fue la revolución cubana. Bueno, las causas de la Revolución Cubana que ocurrió en octubre de 1917, en la que el cual el proletario ruso repuso a los zares y también él inició un gobierno revolucionario. Esto también pasó en la revolución de 1944 de Guatemala. Bueno, otra crisis o causa fue el golpe del Estado de Fulgencio Batista,
y él combatió contra el gobierno legislativo electo de Carlos Prío Sócrates. Bueno, todo esto ocurrió mucho malestar en la población y muchos disturbios en esa época. Bueno, otra, eh, otra causa es que Estados Unidos mantenía en Cuba la dictadura militar de Batistuta, de Batista, perdón, mientras el pueblo cubano en ese tiempo padecía de corrupción y muchos problemas que le pasaba a las personas de desempleo, injusticia también y, y muchos problemas que se llevaron a cabo ese año. Las principales consecuencias de la Revolución cubana se pueden resumir en, primero, la caída de la dictadura de Batista y el inicio del periodo de reformas revolucionarias y nacionalizaciones en Cuba, que afectaron a la banca, las industrias azucareras y que ocasionaron a la larga un éxodo masivo de la clase media cubana. Segundo, la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba en 1961 y el bloqueo económico y comercial de los primeros hacia la isla caribeña, que pasará a depender económicamente de la Unión Soviética hasta su desplome a inicios de los 90. Tercero, el inicio del régimen comunista cubano que todavía gobierna esta nación y que rápidamente se ganará el rechazo de la intelectualidad latinoamericana que inicialmente los apoyará debido a sus políticas autoritarias, que son fusilamientos, juicios sumarios, persecución a opositores, a homosexuales y artistas, y también la prohibición de la salida de la isla, entre otras. Y por último, la Revolución cubana ejerció una influencia enorme sobre otros movimientos izquierdistas revolucionarios a lo largo y ancho de América Latina. Entonces esto condujo que aparecieran guerrillas y movimientos insurreccionales que fueron respondidos por Estados Unidos por medio de un financiamiento de sangrientas dictaduras anticomunistas como fue el pinochetismo en Chile y también el proceso de reorganización nacional en Argentina. Bueno, yo voy a hablar de cómo está Cuba en la actualidad, ¿no? Cuba en la actualidad, en el 2020, y empecemos, ¿no? La economía cubana, me voy a centrar mucho en esta parte, en la economía cubana, porque creo que es lo más importante luego de la revolución que tuvo este país, ¿no? Bueno, Cuba se ubica en los países en los cuales su población tiene un bajo nivel de vida. También su PIB anual es de 84,693 millones de euros, lo cual es en comparación, digamos, con Colombia, que tiene un PIB anual de 282,239 millones de euros. Hago esta comparación, obviamente, porque podemos ver que Cuba es un país en el cual ni siquiera su PIB anual llega a los 100 millones de euros, y en caso contrario, Colombia, su PIB anual está cerca de los 300 millones de euros. Podemos ver la gran diferencia en que Colombia casi triplica, prácticamente triplica el PIB anual de Cuba, lo cual habla muy, pero muy mal de su economía, ¿no? Su inversión en cosas como educación, salud y defensa son muy bajas en comparación de los otros países. Digamos, en esto quiere decir, digamos, que en Cuba puede ser que, digamos, en la educación se esté invirtiendo un 6% anualmente, pues todo el capital con el que cuentan, ¿no? En cambio, digamos, en otros países puede que ese porcentaje en promedio esté entre los 10 o 12%. Entonces se ve una gran diferencia entre la inversión de Cuba en estos sectores y la diferencia que tienen contra los otros países, ¿no? Encuentran un índice de corrupción bastante elevado. Eso se da porque todo el poder político lo tiene un único partido, y esto se da pues mucho por eso también se ha visto, digamos, en los años 70 y 80 con el narcogobierno, que es otro tema, ¿no? Que eso pues, también habla muy mal del país. Actualmente su economía está gravemente afectada por la pandemia del COVID-19, sanciones por parte de Estados Unidos y la gran caída económica venezolana. Eso quiere decir, pues obviamente por la pandemia se ha visto afectadas las importaciones y exportaciones de todos los países, no solo de Cuba, ¿no?
Pero en Cuba el caso es más especial porque tiene un bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Entonces, digamos esto en tema, digamos, de salud. Cuba obviamente no es un país productor de medicamentos, no cuenta con los laboratorios adecuados y por ello necesita que los medicamentos sean importados de otros países. Entonces, digamos, ya que las importaciones han caído mucho y además tiene un bloque económico por parte de Estados Unidos, digamos, en ese tema, eh, Cuba se ve gravemente afectado y obviamente los cubanos. Y también la gran caída económica venezolana, pues es que estos dos países tenían una unión y económica no, pero como Venezuela ha caído económicamente mucho, eso también ha afectado en gran medida a Cuba. También me gustaría hablar de la censura. Actualmente Cuba tiene un gran problema con la censura. A pesar de que ha sido implementado el Internet en este país, la gente sigue siendo censurada. Esto del Internet obviamente es porque el Internet es la puerta con todo el mundo, ¿no? Entonces el Internet hace que la gente, los cubanos, tengan la posibilidad de expresarse y expresar todas las cosas malas que pasan en su país o buenas. Entonces em, es un buen paso, se podría decir, a mejorar este tema de la censura. Aunque Cuba se encuentra entre los 10 países del mundo con mayor censura y es el país número uno en toda América con más censura. La libertad de expresión de los cubanos es algo muy mínimo y todo está controlado por el gobierno. Y esto se dice acá. Esto se da porque toda la información, tanto escrita como visual, están bajo absoluto control del Estado socialista del Partido Único y por eso tienen que actuar conforme a los fines de la sociedad socialista. ¿Eso quiere decir? Que simplemente si al gobierno no le gusta lo que tú estás diciendo, que estás diciendo algo malo en contra del gobierno, o diferentes cosas que el gobierno dice, no, a mí no me gusta, simplemente vas a ser censurado y no vas a tener derecho de libre expresión. Y esto va más allá, porque la gente tiene miedo de hablar, ya que los que hablan mal del gobierno socialista son constantemente acosados y incluso violados sus derechos. En Cuba hay varios casos de periodistas los cuales han hablado mal del gobierno cubano y han sido violados sus derechos humanos, han sido víctimas de palizas y diferentes cosas que obviamente Cuba no acepta. Y bueno, a continuación vamos con unas preguntas que pues nos surgen a partir de lo que explicaron mis compañeros y lo que dieron a entender acerca de la Revolución Cubana. Bueno, la primera pregunta es ¿en qué año llega Fidel Castro al poder? La segunda es ¿cuál fue el principal detonante de la Revolución Cubana? El principal detonante o el principal problema, la problemática, lo que sea. ¿Qué relación tenía Cuba con Estados Unidos? Esa es la tercera pregunta. La cuarta es ¿cuándo surgió y qué es el M26? Y por último, la quinta pregunta es ¿por qué se quería derrocar al gobierno de Batistuta? Y bueno, pues estas son las preguntas que nos surgieron a partir de la explicación de nuestros compañeros y pues esperamos sean de su agrado y las respondan de la mejor manera.